Los comunicados de alerta llevan muchísimos años emitiéndose. Es decir, ya en los años 60, ya el presidente Johnson de los Estados Unidos ya habló de estas dificultades en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que no es una cosa que sea de ahora. En los años 80, antes de la constitución del IPCC, que es donde ahora se concentra el consenso científico, pues en los años 80 ya había científicos que ya habían anunciado lo mismo que está diciendo el IPCC ahora, que lo dice con mayor sofisticación y mayor detalle, pero lo esencial ya lo sabíamos. Lo que creo es que ahora empezamos a ver las consecuencias. Antes las consecuencias eran menos visibles y ahora ya no solo se miden, sino que se perciben, digamos, con los sentidos, ¿no? Y bueno, la fusión de la Antártida, en fin, hay muchos efectos. Hay sobre todo el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Como por ejemplo, estamos viendo ahora imágenes de las inundaciones de Tafalla que afectaron el pasado mes de julio. A Navarra también el pasado año se habían producido inundaciones, no con semejantes consecuencias, pero era lo que estaba comentando, ¿no? Que cada vez son más frecuentes esas inundaciones. ¿Depende del cambio climático? Sí, efectivamente. Los fenómenos meteorológicos extremos, y en particular el ciclo hidrológico, se va hacia los extremos. Es decir, aumentan las sequías por una parte, pero por otra parte, cuando llueve, llueve y llueve más intensamente y llueve más, de manera más persistente, ¿no? Esto, digamos, es una firme característica del cambio climático en relación a las inundaciones. Sí, las inundaciones van a aumentar y de hecho están aumentando y desgraciadamente aquí tenéis una buena muestra, lo tuvieron el año pasado en Mallorca. Bien, hay que tener presente también que no solo está el cambio climático, es decir, no podemos atribuir todo al cambio climático. Resulta que en Tafalla la configuración de las cuencas era tal que permitió una catástrofe mayor que la que se hubiera existido de no tener esa configuración, porque, en fin, se superaron límites en base a todo lo que se había arrastrado. Quiero decir que la política de prevención y de adaptación y tal también importa mucho de cara a lo que el clima pueda provocar y forzar de por sí. No solamente es el clima, hay que tener en cuenta que esto va a ocurrir con mayor frecuencia y hay que estar preparados colectivamente y personalmente también. Pero creo que no estamos preparados, ¿no? No estamos preparados porque... Aun sabiendo desde hace muchos años, muchas décadas, de lo que puede ocurrir. No estamos preparados. Y está por ver si llegamos a tiempo de prepararnos algo, porque ahora el problema ya se está acelerando. A ver, hay un ejemplo muy reciente también, bueno, son los incendios de este verano. Se ha hablado mucho de los incendios del Amazonas, pero es que simultáneamente se estaba incendiando los bosques del Congo, y esto es equivalente al Amazonas, también se están incendiando. Pero lo más excepcional, que no había ocurrido nunca, es que se estaba incendiando el Ártico. Es decir, los bosques boreales del Ártico están todavía, desde hace semanas y semanas, en llamas, sobre todo primero porque allí hay muchísima vegetación también, pero sobre todo porque el permafrost, que es esa materia orgánica helada que se mantiene allí desde hace miles de años, si no millones, este permafrost, que está alrededor de los 0 grados, se funde más y al fundirse emite CO2 y metano también, de forma que allí no solamente arde la leña, digamos, los árboles, es que es muy difícil de apagar aquel fuego porque es como gas natural, es metano, es lo que sale por las tuberías de casa. Bueno, hoy la mayoría de la gente, muchas lo tienen eléctrico y tal, pero el gas natural, claro, es el gas que se usa para los fogones. Bueno, pues ahí sale de la tierra, entonces apagar eso es muy difícil. Eso lleva en llamas, pues creo que desde el mes de julio, y están ardiendo una superficie equivalente a varias veces la península ibérica. O sea, en estos momentos está el mundo en llamas, y bueno, nos fijamos en el Amazonas porque es el que más cerca tenemos y porque parece que la política allí tiene también alguna influencia,
en fin, la situación es muy seria, ¿eh? Una situación muy seria, y se puede hablar ya de emergencia climática, que es absolutamente, lo que... absolutamente. ¿Qué significa emergencia climática cuando lo escuchamos? Bueno, cada uno que lo diga tendrá, supongo, su propia idea. Emergencia es en el sentido de que la casa está en llamas y hay que apagar el fuego ya. Es esto. Entonces, aunque no hubiera fuego propiamente dicho, se vería en distintas cuestiones, como los fenómenos extremos crecientes, como la fusión de los polos, de Groenlandia, por ejemplo. El caso de Groenlandia, muchos científicos, yo diría que ya se está consolidando el consenso, admiten que ya está condenada Groenlandia. Es decir, Groenlandia irá desapareciendo poco a poco. Porque allí el problema del sistema climático de la Tierra es cuando hay lazos de realimentación tales que hacen que las causas de un efecto, por ejemplo el efecto de la concentración atmosférica de dióxido de carbono, genera una causa y esa causa se añade al efecto, ¿no? Eso es el caso del permafrost, es decir, el permafrost se funde. Y eso no son emisiones de los combustibles fósiles. El permafrost se funde, emite dióxido de carbono y metano, eso hace que la concentración sea más elevada, por tanto la temperatura aumenta más, por tanto el permafrost se funde más y por tanto emite más CO2 y más metano. Es decir, son esos lazos viciosos, digamos, que configuran el sistema climático de la Tierra, y que hay bastantes. Bueno, en el caso de Groenlandia es bastante sencillo de ver también, porque a medida que se funde la parte de arriba, lo que se llama la ablación de Groenlandia, claro, a base de fundirse, la altura del hielo va disminuyendo. Pensé que allí aquello puede tener alturas de hielo de 2-3 kilómetros. La altura del hielo va disminuyendo. A medida que disminuye la altura, claro, la temperatura es mayor. Y si la temperatura es mayor, pues se funde más. Y si se funde más, va disminuyendo la altura. Entonces la temperatura es mayor. Es decir, es como un proceso imparable, ¿comprendes? En el caso de la fusión de los hielos, bueno, se habla de niveles, de aumentos del nivel del mar mínimos, que no se los creen ni los propios científicos, mínimos de 1 metro en 2100, pero hay quien habla de 2 metros, 2, 3 metros, eso es algo factible, y esto pues es muy importante porque fíjate si esto no es una emergencia, es decir, más de la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, ¿no? Y por eso muchas instituciones, muchos ayuntamientos están declarando ya la emergencia climática. Está muy bien que declaren la emergencia climática. Pero hay que hacer algo, ¿no? Claro, otra cosa es que después se responda a eso, ¿no? Porque responder a eso no es fácil. No solo no es fácil, sino que además requiere, digamos, unos mecanismos mentales distintos a los cuales, por los cuales aquellas instituciones se han creado. Es decir, no hay más remedio. Se intentan cosas, digamos, retorciendo la lógica y la verdad un poco para no asumir la realidad. No hay más remedio que decrecer económicamente. No hay otra posibilidad. Decir esto del crecimiento verde, esto no funciona. Esto no funciona. No hay más remedio que decrecer económicamente. Y esto pues es un problema que no sabemos cómo resolver, porque estamos acostumbrados a una sociedad, a un sistema que requiere del crecimiento para su propio sostén, para su propio equilibrio. Nadie tiene demasiado la respuesta a eso, y por tanto uno puede declarar la emergencia climática, pero si después inauguran otra terminal del aeropuerto de Barcelona o no sé, o montan 2 o 3 centrales eléctricas nuevas, pues porque lo obliga el crecimiento económico, pues no sirve para nada la emergencia. De todas formas, bienvenidas sean, un primer paso, y que sean ahora los adolescentes los que nos están diciendo los mayores, señores, que no os enteráis de lo que está pasando, ¿no?